Bienvenidos a Chess FM, el canal de vídeo del portal Ajedrez 21, de la revista de ajedrez Peón de Rey y del Internet Chess Club. Soy el gran maestro Miguel Illescas y voy a comentar para todos ustedes la primera ronda del torneo Tata Steel, que ha comenzado con la participación de Magnus Carlsen hoy mismo en la ciudad holandesa de Wijk-aan-Zee. Vamos allá. Evidentemente, todo el mundo está pendiente de la actuación del campeón mundial Magnus Carlsen, que reaparece en este torneo tras el pequeño fiasco de no haber podido revalidar la corona mundial en los torneos rápidos celebrados hace poco en Dubái. Allí en Dubái vimos el triunfo en el Blitz de Sergei Karyakin, quien también está en Holanda. Y ambos han disputado hoy su primera partida. En el caso de Magnus Carlsen, ahí tienen la pantalla, se ha enfrentado con las piezas negras al gran maestro norteamericano de origen filipino, Wesley So, uno de los jóvenes valores prometedores del panorama ajedrecístico actual. Wesley So llevaba las piezas blancas y la partida ha sido un tanto decepcionante, por lo que ahora a continuación vamos a ver. El blanco ha salido con el peón dama, enseguida se ha planteado un gambito de dama. En esta variante hay que saber que si las negras intentan capturar el peón, muy fácilmente las blancas lo van a recuperar, puesto que si el negro se empeña en defender el peón a toda costa, esta es una trampa bien conocida en la apertura. Al final, después de un intercambio de movimientos, se puede apreciar que las negras perderían la torre. Es una celada muy conocida, llamamos celada a este tipo de trampas en la apertura, y por tanto, atención a aquellos que deseen jugar el gambito aceptado, no seamos demasiado glotones, ¿no? Bien, volvemos entonces a la partida, que ha sido una defensa eslava. El jugador de negras, el campeón del mundo, ha optado por proteger su peón central con la jugada C6. Ahí vemos que en caso de que las blancas tomen, pues las negras están dispuestas a tomar y restablecer el equilibrio en la lucha por el dominio del centro. El juego continúa con movimientos estándar. Aquí ambos grandes maestros están bien preparados y aquí vemos cómo las negras optan por sacar el alfil. La alternativa es jugar E6, que no es mala, pero observen que entonces el alfil de C8 quedaría encerrado dentro de su cadena de peones. Y bueno, en esta ocasión Carlsen ha preferido de entrada ya jugar de modo un poquito más ambicioso, con el alfil por fuera de la cadena, que ofrece quizá a las negras un juego más libre, aunque tienen que superar algunas dificultades a corto plazo, que es lo que vamos a ver a continuación. El blanco continuó con caballo C3, desarrollo normal, y aquí durante mucho tiempo las negras jugaban siempre E6, pero las blancas lograron molestar con este movimiento, caballo H4. No es habitual mover dos veces la misma pieza en la apertura. Sin embargo, aquí la justificación es que las blancas pretenden capturar el importante alfil enemigo, y en caso de alfil G4 sigue dama B3, por ejemplo esta línea, el blanco atacaría el peón de B7, ganaría un tiempo importante. Cuando las negras lo defienden, se puede observar que el alfil no puede escapar al cambio después de alfil H5 G4, y en caso de alfil G6 las blancas pueden capturarlo, logrando la ventaja teórica de la pareja de alfiles, que para aquellos jugadores que ya llevan un tiempo practicando el ajedrez saben que a largo plazo, cuando se abra el juego, los alfiles van a ser mejores que los caballos. Bien, volvemos a la partida. Esto no ha sido así porque Carlsen ha sorprendido a su rival con el movimiento A6. Evidentemente, esto no lo hagan en casa, no lo hagan aquellos que no sepan bien la teoría de aperturas asociada a estas variantes, puesto que esta pérdida de tiempo solamente la puede hacer un gran maestro o un jugador experto que sabe muy bien lo que está haciendo. Habitualmente se recomienda desarrollar las piezas, luchar por el centro, y este tipo de jugadas misteriosas hay que dejarlas a los expertos. En este caso, el movimiento A6 pretende, por un lado, no cerrar todavía el juego al alfil. En caso de que ahora las blancas jugaran caballo H4, el alfil siempre podría regresar a casillas seguras y no sería cambiado por el caballo enemigo. En segundo lugar, las negras en algunas variantes pretenden atacar el flanco de dama con B5. Bien, este movimiento ha sorprendido, como digo, a Wesley So, no porque no sea un movimiento conocido, que evidentemente sí lo es, sino porque probablemente Carlsen no lo había empleado con demasiada frecuencia. Aunque hay que decir que en una partida reciente, precisamente de ese Mundial de Rápidas, celebrado en Doha,
el campeón mundial había jugado precisamente esta variante. A pesar de todo, como digo, Wesley So ha pensado bastante y ha jugado caballo E5 y de nuevo estamos violando las reglas habituales de apertura. No se debe mover dos veces la misma pieza en la apertura, pero evidentemente la teoría moderna contiene muchas excepciones y esta es una de ellas. El blanco amenaza G4 de nuevo, intentando socavar la posición de ese alfil, se ha convertido en objeto de ataque, ese temprano desarrollo del alfil del flanco de dama negro, y aquí contestó caballo BD7, Carlsen, que es el movimiento natural. Hay que decir que en lugar de caballo E5, el precedente era, en el caso de Carlsen, la partida Riazantsev-Carlsen en Doha. En ese torneo rápido siguió dama B3. Las negras juegan torre A7, realmente es una jugada rarísima, pero defiende el peón. Y como digo, de nuevo estamos ante el terreno de las excepciones constantes en esta variante respecto a lo que sería normal en una partida de ajedrez. Y aquí el gran maestro ruso Riazantsev jugó caballo H4 y las negras jugaron alfil C8. Fíjate tú cómo ambos están realmente yendo contra los principios habituales del juego de la apertura. Ha perdido dos tiempos el blanco al ir y al volver, perdón, el negro, pero las piezas blancas tampoco es que estén tan bien colocadas. El caballo en H4 está bastante mal, la dama en B3 tampoco está muy bien en estas líneas, como saben los que la practican con ambos colores. Bien, en definitiva, no sucedió nada de esto. Por fin prefirió jugar el blanco caballo E5 y después de caballo BD7 siguió dama B3. Ahora hay que decir que, claro, la jugada G4 ya no funciona. Puede intentar, si quiere usted adivinar por qué, la respuesta es que en caso las negras toman caballo E5 y ahora el blanco puede tomar en E5, pero entonces pierde el peón de G4. Y por el contrario, si opta por tomar en F5, pierde el peón de C4. Con lo cual esta variante no es recomendable para las blancas, que jugaron la línea principal dama B3. Todo esto bien conocido. Carlsen seguía jugando muy rápido. Ahora contestó el noruego con dama C7. Están siguiendo partidas, podríamos decir, famosas. Ahora sigue una variante bastante forzada en la que se producen cambios de varias piezas. Se alcanza la posición después de la jugada 10, habiendo cambiado ya los dos caballos y un peón por bando. Le corresponde jugar a las blancas. Y aquí ha jugado alfil de 2 desarrollando de forma muy prudente Wesley So. Hay que recordar que estamos hablando del cabeza de serie número 2 en este torneo. Un jugador muy fuerte que supera los 2.800 puntos Elo y seguramente quizá el principal rival favorito junto con Carlsen al triunfo en este torneo holandés. ¿Por qué no ha tomado en D5 Wesley So? Pues bueno, hay algunos precedentes. El problema de las blancas es que no desarrollan y para ganar un peón se están quedando muy atrás en el desarrollo de las piezas. Podría seguir torre de 8 y ahora, por ejemplo, si las blancas optaran por, bueno, jugaran dama B3 y optaran por seguir ganando material con dama B7, podrían entrar rápidamente en un colapso después de la jugada dama 5 jaque. Este movimiento ya estaría casi ganando la partida, puesto que el rey blanco, si mueve, va a ser jaque mate en pocas. Tapar alfil de 2 conduciría al jaque mate en el punto de 2 y la única jugada B4 se contesta con dama E5, este baile mortal de la dama negra de ida y vuelta, amenazando también el jaque en C3 y después de dama C6 alfil de 7 la torre cae y las blancas quedarían en posición de abandono, habiendo perdido muchísimo material. Esto sucede a veces que por ganar un peón podemos acabar perdiendo más material, en este caso una torre y lógicamente la partida. Ha jugado de modo más prudente Wesley So y el problema para el espectáculo es que esta línea enseguida se iguala, porque observen lo que ha pasado. Después de unos pocos movimientos alcanzamos una estructura simétrica de peones. Aquí en una partida Kovalenko-Andreikin se jugó dama D4 y también acabó en tablas porque después de torre D8 el blanco jugó dama A4 jaque, se cambiaron las damas
y fue tablas. En la partida de hoy también se han cambiado las damas. Antes hay que decir que si se hubiera puesto nuevamente, si el blanco, en lugar de jugar alfil C3, juega dama B7, se encuentra de nuevo con problemas. De hecho, la partida Bocharov-Andrei King, las negras ganaron después de tomar en B2, lograron una posición muy atractiva, igualdad material, pero seguramente las negras con alguna iniciativa por la ventaja de desarrollo y, como digo, acabaron ganando. En la partida de hoy no tuvo historia porque después de los cambios el blanco propuso el cambio de damas, se cambiaron damas, torre C8, y esta partida tan simétrica y tan igualada pues acabó en tablas poco después. Ya no merece la pena ver el desenlace, puesto que, como digo, la posición es de completa igualdad. Así las cosas, los dos grandes favoritos enfrentados en la primera ronda dejan las espadas en todo lo alto con ese empate que seguramente satisface a ambos. Carlsen se ha quitado de encima una partida incómoda con las piezas negras y Wesley So ha hecho tablas con el número 1 del torneo, campeón del mundo. Muchísimo respeto por parte del norteamericano en esta jornada inicial. Hay que decir que la mayoría de partidas han terminado en tablas. Así, por ejemplo, Sergei Karyakin tenía las piezas blancas. Esta es la posición final de la partida de Karyakin. Puede parecer que ha sido muy emocionante con el rey blanco en el medio, pero no es así. Ha sido una partida muy sólida. El holandés Anish Giri, otro de los grandes jóvenes valores, le ha frenado muy bien y prácticamente Sergei no ha sacado nada. La apertura empezaba de forma promisoria con la siciliana, que es una defensa más agresiva, y este movimiento 6-3 de Karyakin, tratando de sorprender, realmente no ha tenido un gran efecto, y el holandés Giri ha igualado con cierta comodidad, logrando un cómodo empate. Vamos a ver la única partida decidida. Tenemos un líder en el torneo, que es el ucranio Pavel Elianov. Esta partida se ha desarrollado a lo largo de 41 movimientos. La posición final que tenemos aquí, Elianov se enfrentaba con piezas blancas frente al húngaro Rapport. La posición final es un poema a la impotencia de las torres negras. Fíjense, el negro tiene calidad de ventaja, hay dama y dama, torre, torre, torre por un caballo, pero si observamos, las torres negras no tienen columnas abiertas para jugar. Y ahora la obligación de mover su dama, que podrían, por ejemplo, mover la dama E6, las blancas capturarían en A5, y si contamos material vemos que el blanco tiene caballo y 3 peones a cambio de la torre, y además encima con las piezas mucho mejores, puesto que este caballo puede ubicarse en casillas terroríficas, casillas centrales de donde no puede ser desalojado, es muy superior incluso a cualquiera de las torres negras, y encima con 3 peones de ventaja, el rey negro abierto y débil, el jugador húngaro ha optado por abandonar. Veremos la partida rápido. Si les parece, ha sido bastante instructiva y muy original en la apertura. Fíjense en la jugada 4, qué movimiento. De nuevo vemos que el ajedrez moderno se aleja bastante del estándar de los campeones como Capablanca, que nos enseñaron a jugar de otra manera la apertura. Hoy en día se innova, se juega de un modo muy original, al límite de lo que sería violar las reglas clásicas. En este caso, el movimiento G5 es las negras muchas veces en esta variante juegan G6, alfil G7, no exactamente aquí, porque el blanco podría romper en D4 con bastante fuerza, pero es muy típico ese esquema con el fianchetto, lo que se conoce como fianchetto, pero aquí las negras lo juegan de forma agresiva, extendida. El fianchetto, el peón, en algunas ocasiones, por ejemplo, si D4, las negras pueden contestar con G4 y seguramente ganarían el peón. Y esto hace que las blancas tengan las opciones algo más limitadas. Elianov no se esperaba este movimiento, a pesar de que Rapport es un gran maestro muy excéntrico. Yo tuve la suerte de jugar con él, la verdad, en uno de mis últimos torneos internacionales. Digo suerte porque le gané, si no, habría dicho tuve la desgracia de jugar con él. Y a mí me gusta, ¿no?, enfrentarme a rivales que son tan agresivos y que violan las reglas.
Pero hoy Elianov, la verdad, que no ha estado muy fino en la apertura porque se ha visto descentrado. Fijémonos cómo jugó. Yo creo que la apertura fue un éxito para las negras. Después de D3 amenazaba el peón, las negras tienen que perder un tiempo para defenderlo, pero claro, este peón, esta cadena está limitando la acción de dos piezas blancas que se sienten un poquito incómodas con esa cadena de peones extendida. Veamos la apertura, después de unos movimientos más o menos naturales, Elianov estaba pensando mucho. Esto a veces es un error, cuando el rival juega algo muy original y intentar refutarlo. Pensaba mucho y al final a mí no me gustó H4. Al final este caballo va a quedar un poco huérfano de juego. En el flanco de dama lo veremos enseguida. Aquí pensó por fin un poco Rapport. Ambos jugadores iban a un ritmo bastante lento. La partida fue muy compleja. Está claro que Rapport jugaba por todas. Ahí tomó ventaja de espacio. Observen qué agresivo el planteamiento negro, que cruza el medio campo, que trata de adueñarse del centro y del flanco de rey. Elianov, este caballo, como digo, va a quedar un poco apartado del juego. A mí no me acaba de gustar. Me gusta cómo jugó el negro, pero poco después se va a equivocar el húngaro en un momento importante, la jugada 15. Vamos a seguir el juego. Como digo, juega de modo muy ambicioso. Y aquí toma Elianov y blancas, en lugar de contestar del modo natural, que sería E por D4, seguramente temía quizá el avance F4, el juego súper agresivo de las negras. Elianov entonces pensó un buen rato, se quedó con muy poco tiempo ya y jugó caballo de 5, entregando teóricamente un peón. No es una buena idea tomarlo. Las blancas ganarían material con el jaque N7, eso lo pueden ustedes comprobar ustedes mismos. Contestó D3. Esta es una jugada que a mí me sorprende mucho y realmente creo que es mala. Devolvió el peón, pero de forma muy ventajosa estructuralmente para las blancas, como veremos. ¿Qué había que jugar? Pues Rapport me sorprende que no encontrara la jugada alfil A6. Un sacrificio de calidad, pero muy creativo. El alfil se coloca en una situación muy interesante, presionando el peón de C4 y la actuación de la dama, la situación de la dama blanca. Y después de, si las blancas hubieran contestado alfil A6 con la obvia caballo E7, que parece que gana material, efectivamente el blanco podía ganar calidad, pero lo que hubiera sucedido es que las negras lograban una compensación fabulosa. Quedaban atacando en C4 y en caso de caballo de 2, peón por D4 seguido de alfil B7, y esto es lo que se llama montar la máquina con las entradas de mate en G2 o H1. Entonces, quizá lo mejor para el blanco sería algo como D5 para bloquear la diagonal, pero las negras, después de los cambios, lograrían capturar un segundo peón y quedarían con dos peones y pareja de alfiles contra torre y alfil, y yo opino que eso sería ventajoso para las negras. Muy prometedor, desde luego. Extrañamente, Rapport, después de su original juego, contestó de forma pobre y veremos que poco a poco se va a ir quedando el blanco con ventaja. Rehusó tomar en D6, no tuvo prisa. La verdad que las negras lograban una buena compensación después de alfil E5. No se puede capturar en H6 por rey G7 y la torre está perdida. Y si la torre va hacia atrás, las negras desarrollan con ganancia de tiempo. Aquí se ve la fuerza de la cadena negra en el centro, en un final, oprime la posición de las blancas. Elianov jugó con inteligencia, movió la dama C2, siguió alfil A6 y ahora, sin embargo, esta jugada a mí me parece errónea. Creo que era mejor, en este momento, estamos hablando de la jugada 18, haber jugado caballo C6 para adelantarse al salto a D4 y poder cambiar y de este modo cerrar la columna a la torre. Veremos por qué eso es importante, porque después de alfil A6 siguió caballo D4, dama D7, porque se amenazaba evidentemente el salto a E6, las negras lo controlan, y ahora este alfil va a quedar bastante torpe. La jugada B3, yo creo que aquí era imprescindible el movimiento B5, estratégicamente para mí única para dar vida a este alfil. No lo vio así Rapport, a veces jugadores muy fuertes tácticamente no lo son tanto estratégicamente, movió de forma rutinaria su caballo a C6 y ahora veremos cómo el alfil de A6 va a quedar enterrado en vida, nunca más va a tener perspectivas favorables de juego. Veamos cómo siguió la partida. Él pensó que llegando al caballo de 5 tendría muchas posibilidades de actividad, pero la excelente jugada caballo de 2 pone de manifiesto los problemas estructurales de las negras.
tienen un peón débil en una columna abierta al enemigo. Fíjense que las negras también tienen una columna abierta, pero ese peón es una roca. Está defendido por otro peón. Y no se puede decir lo mismo del peón negro, que va a ser objeto de ataque. Confiaba quizá Rapport en la fuerza teórica de ese caballón de 3, pero para algo, como bien diría el amigo Petrosian, para algo se inventó el sacrificio de calidad. Las blancas pronto van a entregar una calidad, aquí, justo, solamente consiguen un peón, pero la estructura negra queda hecha añicos. Esta posición, torre contra caballo y un peón, y sin embargo la ventaja blanca es manifiesta, porque no hay columnas, y esto tenía que saberlo Rapport si quizá tuviera una experiencia ajedrecística mayor, si tuviera un sentido posicional más desarrollado. Me parece sorprendente que fuera feliz aquí con calidad de ventaja. El rey negro ahora, como no es un final, como hay damas, el rey negro está muy débil, se está preguntando, ¿pero quién ha movido todos mis peones para adelante? Por favor, policía, ¿esto qué es? Peones débiles por todas partes. La posición está estratégicamente ganada y un gran maestro de la categoría de Elianov lo logró con cierta facilidad en todo momento. Evita el cambio de damas, mantiene la posición totalmente bloqueada, la única columna la disfrutan las blancas y ahora poco a poco parece que la dama negra se ha infiltrado, pero en realidad está a punto de perder la dama, aislada totalmente en territorio enemigo. No le gustó dama de 4, puesto que los finales era lo mejor realmente, pero los finales también son realmente agónicos para las negras, que van a perder un nuevo peón. Podrían intentar las negras aquí aguantar, pero con caballo y 2 peones, caballo dominante. ¿Qué vale más, un caballo dominante como este o una torre tonta como esta? Es una pregunta que quizá el húngaro debería haberse hecho un poquito antes. En la partida siguió a 6 intentando entregar un peón, pues este señor se lo comió, dijo muchísimas gracias, y la verdad que el juego está totalmente decidido. Caballo y 2 peones, muchos más puntos débiles, toda la posición negra es un auténtico desastre y por supuesto en todo momento evita los cambios y pronto, pues bueno, le ganó simplemente siguiendo con jugadas naturales, como hemos visto, hasta alcanzar la posición final en la que Rapport se rindió. Primer líder Elianov, todo por decidir. Va a ser un torneo, espero, muy emocionante y les invito a que lo sigan con nosotros cada día aquí con los titulados de la revista Peón de Rey, de la Escuela Edami, en el canal Chess FM. Ánimo, buen ajedrez y hasta pronto.